esta semana se dieron a conocer los datos de la inversión alemana en China durante la primera mitad de este año y resulta interesante sobre este punto poder analizar cuánto se acerca o cuánto se alejan estos datos de una política de desacople, que es lo que mayoritariamente promueve Estados Unidos y un poco lo que termina acompañando el Parlamento alemán, como también el Consejo Europeo. Eh, digo, un primer punto para mirar de estos números es qué sucedió con la inversión saliente de Alemania en estos primeros 6 meses del año comparado con el año anterior. Y aquí lo que hay que ver es que cayó por casi un 40%. O sea, el primer semestre del año pasado, la inversión saliente de Alemania fueron 104.000 millones de euros y este año fueron 63.000. Sin embargo, la caída que sufrió China en esa caída de la inversión saliente de Alemania fue menos del 20%. De hecho, el año pasado, el primer semestre fueron 12.000 millones de euros y este año fueron 10.100, lo que hace que, de hecho, la participación de China en la inversión saliente de Alemania aumente. El año pasado fueron 11,6% y este año ya son 16,4%, con lo cual China incluso tuvo un peso relativo más importante en la inversión saliente de Alemania. Em, Digo, y acá es interesante mirar esta política de desacople, porque por un lado tenemos a Estados Unidos impulsando a todos sus aliados en Europa a desacoplarse, a aumentar las sanciones contra China, a aislarla, y si bien el discurso es adoptado por los países europeos también, y también sancionan a China y promueven un desacoplamiento, en junio, finales de junio de este año, el Consejo Europeo emitió una estrategia oficial, una declaración hacia China, en la que reiteran que lo que quieren es disminuir el riesgo de la relación bilateral y no desvincularse por completo de China. Y unos días después, el mismo Parlamento alemán da una declaración en el mismo sentido. Entonces, esto refleja también un poco las tensiones hacia lo interno de Alemania con unos sectores que, de hecho, mayoritariamente acompañan la estrategia de Estados Unidos y algunos grupos empresariales que, por el contrario, continúan en su apuesta a China, o por lo menos lo hacen en este corto o mediano plazo. Sin embargo, sí me parece importante acá mencionar que no es que todo el espectro empresarial de Alemania o de Europa están yendo en contra de esta estrategia de desacoplar. Para ponerlo en números concretos, de la inversión eh, europea en China, el 45% de eso viene de Alemania. Y si miramos toda la inversión europea en China, 80% de eso lo hacen 10 grandes empresas. Entonces, estamos hablando de un grupo más bien reducido de empresarios, efectivamente, con un gran poder económico, pero que son los que se orientan hacia el mercado chino y quizás los otros sí terminan reduciendo más su participación. Y de hecho, una cosa interesante acá es que dentro de toda esta inversión europea, 70% se hace en 5 sectores, en los que incluyen el automotriz, el procesamiento de alimentos, todo lo que es la química y farmacéutica, bueno, y también todos los productos químicos y biotecnológicos, y la fabricación de productos de bienes de consumo. Entonces, eso representó el 70% de la producción, con lo cual China sigue ocupando ese lugar estratégico para la manufactura de consumo en Europa. Y aquí es interesante también volver sobre este punto del desacople, del desacople y de la disminución del riesgo, porque lo que el Consejo Europeo dice, y que también lo adopta el Consejo Alemán, es que quieren reducir dependencias estratégicas en áreas sensibles, ¿no? En este caso se refieren a materias primas críticas, a los chips, a cuestiones de salud, tecnología digital, por ejemplo, alimentos, se incluyen en estas categorías, pero el problema es que esta idea de áreas sensibles tiene una definición que puede ser o muy amplia o muy acotada. Entonces,
cuánto terminen de desacoplarse las inversiones, el comercio y cuánto aumentan las sanciones por parte de Europa hacia China en este marco, va a depender de, en definitiva, qué contenido le den a esa definición de áreas sensibles. Así que para más noticias sobre China y el mundo, sigan esta columna de manera semanal de la mano de Barricada TV y lean nuestros resúmenes en dongengnews.org.